La queja del Señor contra los fariseos y los escribas es quedarse en la minucia y no ver la grandeza de Dios. Es quedarse en el rito, en el templo, y no practicar la ley de Dios en las personas como tal. El día de hoy tenemos una tentación enorme frente a esto, de quedarnos con lo de fuera y no trabajar y no darle importancia a lo de adentro. Hoy la superficialidad, la vanidad están al orden del día. No importa que una persona sea malvada, pero si es bella, pero si atrae a los demás, hay que aplaudirla. Eso a nivel físico. Pero a nivel espiritual también hoy corremos un riesgo terrible de no quedarnos con la fe, con el amor de Dios en nuestro corazón para que crezca. Crecer en el amor de Dios, crecer en la oración, crecer en la vida, crecer en la paz del Señor. Eso es lo importante. Tener esos encuentros con Dios de intimidad que solo son nuestros. Tener esos encuentros con el Señor donde Él me inunda de su paz y yo puedo estar delante de su presencia 3 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1000 horas. Trabajar eso y no quedarnos con lo de afuera, como la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo advierte a esas personas ahí en Tesalónica. Es la venida de Jesucristo, nuestra reunión con Él. Nos dice San Pablo, no pierdan fácilmente la cabeza con eso. No pierdan la cabeza, no se alarmen por revelaciones privadas, que en las palabras del Señor es la minucia. Lo importante es tener el crecimiento en el interior del amor de Dios. Eso es lo importante. Pero hoy vemos una vez más en la historia la importancia que ya viene el Señor, que ya viene la segunda venida, que ya eso se acabó, que compra el mercado, que métase al búnker, que construya yo no sé qué, y lo más importante, ¿dónde queda? Que nadie en modo alguno los engañe, nos dice muy bien San Pablo. Y nos está recordando la palabra del Señor, en vez de dedicarse a eso, Dios los llamó para que lleguen a adquirir la gloria de nuestro Señor. A eso nos ha llamado Dios, a glorificar y a llenarnos de la gloria de Dios. Entonces, en vez de pensar en el búnker, en el guardar la comida, en el miedo, manténganse firmes, conserven las tradiciones que han aprendido nosotros de viva voz o por carta. O sea, dedíquese a lo que se tiene que dedicar. Dedíquese a conocer la palabra, dedíquese a conocer la doctrina, dedíquese a rezar el rosario, dedíquese a pasar largas horas delante del Santísimo, dedíquese a eso, nos está diciendo San Pablo muy bien
acá en la segunda carta a los tesalonicenses. No se dedique al miedo, ni a infundir el miedo, ni a transmitir el miedo. Dedíquese a profundizar en la Escritura, a profundizar en la enseñanza, a profundizar en la oración, a profundizar en la oración. ¿Por qué? Dios nos ha amado y nos ha dado un consuelo, y nos ha dado una esperanza, y no nos llena de miedo, y no nos llena de miedo. Esta pandemia ha sido el banquete para llenar de miedo a tantas personas, para inventarse y replicar que se acaba el mundo. No. La palabra del Señor hoy nos advierte muy bien sobre eso. La palabra del Señor nos habla de una esperanza dichosa. Qué hermoso es eso. No es una esperanza miedosa. Entonces yo no tengo hijos porque esto se va a poner peor. Yo no trabajo más porque yo no hago negocios porque esto se va a poner peor. Eso no está diciendo la palabra. Eso no está diciendo la palabra. Dedíquense más bien, dice San Pablo, a las obras buenas. Dedíquense a las obras buenas, a ayudar al otro, a bendecir al otro, a dar un consejo, a dar una oración, a dar un mercado, a dar una ayuda. Dedíquense a las obras buenas, porque la esperanza dichosa nos mueve a eso. No nos mueve el miedo, no nos mueve a la angustia, no nos mueve a la desesperación. La esperanza dichosa nos mueve a la calma, a la alegría, a la paz que solo Dios da. Permanezcamos en ella, permanezcamos en ella, y en esa paz sí saquémosle toda la minucia, y no le saquemos la minucia a que hay que construir el búnker de tantas y tantas medidas y hay que almacenar para tantos meses. No. Hoy la palabra del Señor nos llena de consuelo y de amor. La esperanza dichosa que Él nos da hoy siempre.